¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos otro programa de Por Usted, por supuesto siempre tratando de informar, de llevar la mejor data, la opinión, interactuar, hablar con aquellos interlocutores válidos que tienen que ver casi con la vida cotidiana, con sectores y rubros que son muy importantes para la actividad económica, la actividad productiva, la seguridad en general. Por eso yo les pido que hoy siga de cerca el programa, porque vamos a hablar de temas importantes en el primer bloque, el transporte de carga como eje fundamental, pero además algunos temas puntuales interesantes, aristas que hay que destacar. Vamos a hablar del mercado inmobiliario con gente de COSIR, alquiler, venta, precios, zona más demandada. Y vamos a hablar también al final sobre un tema que por ahí uno dice que tiene que ver con la economía, pero todo tiene que ver con todo, y es desde el punto de vista literario. Pero yo le propongo que ya se comunique a las vías habituales, a Bonalum en Twitter, Alejandro Bonalum en Facebook o en Instagram, mensaje de texto, de voz o WhatsApp al 341-5053-449. Para todas las preguntas, todas las opiniones, las vamos a ir contestando mediante esta vía o en los próximos programas, pero también para que usted opine. Y opine en este programa que se basa en notas, en nuestra información y interactuar con cada uno de ustedes. Ahora quiero en este primer bloque agradecer y saludar la deferencia, la amabilidad de llegar aquí a estudios, Alfredo Guagliano, que es presidente de la Asociación de Transporte de Cargas de Rosario. Alfredo, gracias por venir. No, gracias a vos, Vale, por la invitación. No, es un gusto. A ver, Alfredo, ustedes siempre se han caracterizado, son marca registrada en capacitación, en contener a los conductores con los cursos que dan. Se han generado muchos cambios en los últimos tiempos. Me gustaría que expliquemos cuáles cambios y la importancia de la asociación en la entrega, por ejemplo, del carnet. Ya te explico los cambios. Nosotros, la Asociación Transporte de Carga de Rosario, somos un centro de capacitación profesional habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la autoridad de aplicación. Nadie, a ver, si no está autorizado, no cualquiera puede dictar estos cursos, esta capacitación. Tiene que estar habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por supuesto. Nosotros siempre hemos hecho mucho hincapié en lo que es la capacitación del conductor, de los mandos medios también, pero básicamente el manejo defensivo, claro, el respeto al otro conductor, porque realmente tenemos un problema grande con la infraestructura vial que está. No se hace nada y encima se viene deteriorando cada vez más. Encima camiones cada vez más veloces, con más tecnología, y si no capacitas al conductor, es un peligro. En vez de darle un camión, haces de cuenta que le estás dando un arma, ¿no? Y un peligro para el conductor y una gran responsabilidad para el empleador. Pero lógicamente, para el peligro del conductor, un problema grave para el empleador y también para toda la sociedad en general. Para la sociedad en general, porque por las rutas transitan un particular, un colectivo, un camión. Exacto, y tenemos en cuenta que las unidades modernas de transporte pesado vienen con mayor tecnología, hay que tener mayor conocimiento, hay que estar preparado en situaciones extremas. Claro. Bueno, y nosotros ahora vuelvo a la pregunta que me hiciste. Hubo cambios. Antes era la LINTI, que era la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, la autoridad de aplicación también era la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y se comprendía un examen psicofísico una vez por año, y un curso de 8 horas. Eso la LINTI, el ministro de Regulación le dio de baja,
quedó un poco en la nebulosa y bueno, ahora sí, está definido de esta manera. La única licencia es la nacional, la que saca en el municipio porque es nacional, ¿no es cierto? Pero también tenés que hacer el examen psicofísico, por un lado, y el curso, que lo que damos nosotros. Ahora, el curso cambió, el curso ahora son 20 horas. No 8, 20. No 8, en 20 horas. Así el chofer tenga 10, 15, 20 de chofer. Todo el mundo igual. 20 horas y hacer prueba de manejo. Una prueba de manejo. Física de manejo. Hay que manejar un camión en un lugar determinado. Sí, estacionar a 45 grados, 90, hacer maniobras de desenganche, enganche. Bueno, nosotros, como te dije recién, hacemos las cosas tal cual dice la ley. Bien. Porque no queremos, aparte estamos convencidos, y sería bueno, nosotros como entidad estamos convencidos en la capacitación. Y sería bueno que todos los transportistas, yo estoy en una asociación, claro, pero soy transportista también, que nosotros mismos tengamos la suficiente responsabilidad social empresaria de capacitar a nuestros choferes. Nosotros estamos preocupados porque están dando cursos con la teoría y no con la prueba de manejo. Entonces lo están cumpliendo con los requisitos. No están cumpliendo, y eso es grave, claro, es gravísimo, ¿no es cierto? Es más, está el chofer que renueva el curso y el chofer que quiere ingresar a la actividad. Ese es un curso más prolongado, demora, son 5 o 6 días, y ahí se nos da este caso. Gente que viene, hace el CB o curso básico obligatorio, que sería el primero, cuando van a la prueba de manejo, además hemos tenido que rechazar a varios, no tienen noción de lo que es estacionar. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. No conocen lo que es un camión. Entonces, bueno, a esa gente que no pasa el curso, bueno, se le da 15 días, que practique, vuelva y después se le dará, ¿me entiendes? Pero somos muy, muy, muy cuidadosos en eso porque... Y algo que me preocupa, porque un curso con la no totalidad de las etapas y los requisitos significa meter a una persona en el tránsito de peligro. Digo, exactamente. ¿Quién es encargado de controlar que no se dicten cursos y se entreguen carnet a cualquiera? Quien tiene que controlar es la autoridad de aplicación, que sería la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ellos deberían controlar. A nosotros nos han venido a inspeccionar varias veces, nosotros cumplimos con todo. Ahora lo que llama la atención es que vienen a inspeccionarlo ustedes y que después nos encontremos con otras situaciones donde no hubieran pasado la inspección. Exactamente, sí, exactamente, pero... Nosotros no vamos a desviar de nuestro norte, hacer las cosas como corresponde y tratar de darle la mejor capacitación a los choferes. Tenemos formadores que con 12, 13 años de experiencia. Para tal es así que por nuestras aulas pasan 700 choferes mensuales. Pero estamos capacitando ahora con esta nueva modalidad choferes de pasajeros. Claro, porque esto no solamente de transporte de carga, sino de transporte de personas también. Exactamente, y estamos transportando choferes de colectivos, y no, la verdad que tenemos una demanda pero la estamos cumpliendo toda. Nosotros tenemos, el edificio nuestro tiene 6 aulas, tenemos 3 simuladores, aparatos psicosensométricos, tratamos de darle la mayor mayor calidad en la capacitación, para que una persona salga a manejar un camión. Alfredo, un dato que yo creo que es importante también entender. Ustedes tienen diálogo con la agencia provincial en esto de la seguridad vial. Digo, si hay alguien que conoce mejor la situación de la provincia, de las rutas, de esta capacitación, es el sector que ustedes representan, los transportistas. Sí. Digo, ¿se puede tener diálogo y se puede explicar lo que está sucediendo en esto de, mirá, no cualquiera puede dar este curso? No, por supuesto, tiene que darlo. Por ejemplo, tiene que tener el simulador, los profesores, los formadores capacitados, y tiene que tener un lugar donde el chofer vaya y haga las maniobras, todo lo que tiene que hacer, porque eso no es que se nos ocurre a nosotros. No, viene ya dictaminado de los requisitos. Sí, que eso realmente... Entonces esto es absolutamente nacional, digamos. Las condiciones, los controles pasa excelente, exactamente por la Hay diferencias porque el ministro de Regulación dijo que se iba a renovar cada 5 años, que yo creo que es una barbaridad porque... no solo por el curso, pero básicamente por el examen psicofísico. Claro, 5 años parece mucho. Una persona de 50 años, vos le vas a hacer cada 5 años un examen psicofísico. Además atraviesa por su vida muchísimas situaciones extremas y estresantes. Exactamente, aparte por la misma actividad ellos tienen
por ahí, la glicemia alta o Claro. la apnea del sueño, hay muchos factores. Sí, son detalles que por ahí uno no lo piensa. Eso es importantísimo el examen una vez al año. Acá en Rosario es así, eso los 5 años en esta provincia no está, en esta provincia es hasta los 45 años, una vez al año se renueva el registro. Ah, bien. De los 45 para arriba, hasta los 45 cada 2 años, perdón. 2 años, de ahí para arriba 1. Un año, me parece que es mucho, 2 años sería ideal. Más allá que vos como empresario, a tu conductor le hagas hacer una vez por año el examen psicofísico. Yo puedo como privado hacerle un examen. Por supuesto, si vos vas al prestador, le pagás y te lo hace. Eso, hablar, como te dije antes, de la responsabilidad social empresarial, claro, que deberíamos de tener todos. ¿Hay concientización del empresario, del empleador, de hacer esos controles anuales o todavía cuesta? No, hay. Hay gente que se ocupa y se preocupa por eso. Hay gente que se preocupa, como hay gente que no se preocupa. Bueno, no, tenés de todo. Pero... Alfredo, sacándote un poco de este tema, ¿cómo está la actividad hoy? Mira, la actividad en ciertos rubros... Claro, es muy selectivo. Bien. Otros rubros están un poco más calmos por la siderúrgica, ¿viste? Claro, está pasando malos momentos. La construcción también está pasando de la obra pública. Y otros rubros están muy bien. Sí. Trabajan en minería, claro, en petróleo. Y bueno, pero hay más rubros que funcionan. Que están funcionando bien. Sí. Quiero invitar desde este espacio a la participación del empresario en la Cámara, a asociarse, porque esto es importante lo que brindan, pero no es solo esto. Hay una cantidad de servicios, de prestaciones, de contención que brinda la asociación a los empresarios, ¿no? Asesoramiento legal, tributario, de higiene y seguridad, aparte para cualquier problema que hay, que tenga un chofer en medio de la nada con un policía o con un gendarme, donde se suelen dar abusos de poder, a través de nuestra federación hay una persona que habla, se comunica con la autoridad que lo esté demorando, porque a veces le están demorando con razón, porque le falta algo, pero otras veces abuso de poder, y bueno, y se dan situaciones, bueno, pero muchísimas. Aparte, nosotros invitamos a los socios que vengan, que participen de la Cámara. Porque, mira, vos estando en la Cámara, aprendés de la experiencia del se escuchan todos. Al lado tuyo, y el que está al lado mío aprende de la mía. Y aparte se consiguen a veces descuentos, se va peleando, se hacen cosas por el sector, se van haciendo cosas permanentemente. Claro, la unión en una asociación, en una Cámara, te genera que vos puedas seguir a golpear puertas y a conseguir beneficios que individualmente no conseguís. No los conseguís individualmente y no te escuchan, pero cuando vas, digamos, en conglomerado, sí. Bien, nosotros estuvimos pasando, mientras charlábamos con Alfredo, imágenes de el predio donde se están haciendo las prácticas, digamos. Es un predio cerrado, tiene 1 hectárea, así que los camiones vienen, no quedan en la calle, está dentro del predio, hasta que a cada conductor le toca hacer su prueba y se va, pero está todo cerrado. La verdad que sí, fue una inversión, porque lo deberíamos hacer. Si no, estaríamos dando los cursos mal dados. Claro, mal dado y sin esa prestación de la práctica. Nunca vamos a hacer eso porque no está en nuestro ADN. A ver, por supuesto no tienes por qué saberlo, pero digo, ustedes saben que hay varios que están entregando este tipo de... No digas si no querés decir, no, pero digo, hay varios que están... Hay. Porque sería peligrosísimo que esto se multiplique. Porque a mí no me gustaría que viene una persona a pedirme trabajo y el carnet lo tiene, pero que no te da ningún tipo de seguridad. Exactamente. Porque, a ver, lo que a uno le preocupa es si esto prolifera, si los que deben controlar no controlan, lo dejan pasar, es factible que otro dice, che, es fácil ir por izquierda y no hacer las cosas bien, y que esto se multiplique, lo que sería muy dañino para la sociedad toda, muy peligroso. Es peligroso. Se hace tanto hincapié en la seguridad vial, en obligaciones que tenemos, pero rutas como la gente no nos dan. Claro. Fiscalizar no fiscalizan. Entonces, y si a eso le sumás una mala capacitación para el carnet, estamos en una bomba. Se hace difícil. La gente que quiera acercarse a la Cámara
la sede de la Cámara para que... Boulevard 2514. Bien. Tenemos, hacemos también en la Cámara a veces eventos, capacitaciones, Sí. Tenemos un auditorio Muy lindo. con toda la tecnología para 110 personas. Nosotros tratamos, buscamos que el transportista se arrime. Tenga un camión, tenga dos, tenga 100. Las puertas abiertas. Las puertas están abiertas y la Cámara está al servicio de todos. Y además, no es fácil, con los avatares de la Argentina, con los años que hemos pasado en la historia, 90 años de vida. Así Sin dudas es. esto marca lo que se consiguió y cómo se fue trabajando, y con se fue mucho esfuerzo y con idas y vueltas, ¿no? Hubo épocas, la verdad, muy, diríamos, con poca participación, épocas con más, épocas con menos, pero realmente los 90 años, pero siempre tanto los que nos precedieron como nosotros, siempre se fue muy austero, es todo ad honorem y se cuidó la plata, tanto ya te digo, nuestros antecesores como nosotros. Por eso es lo que se pudo llegar a sortear todos los avatares de la crisis política y social en nuestro país. Sí, y además y hay la economía, Claro, y bueno, y olvídate. pudimos hace 10 años construir nuestro propio edificio. Su propio edificio, sí. Y todo con fondos propios. Con fondos propios. No, Sí. y además hay algo fundamental, que, a ver, siempre como servicio al sector. Exactamente. Siempre mirando, Para eso a ver, estamos. discutiendo lo que hay que discutir, peleando con los que hay que pelear, que generalmente son muchos. Siempre, y- habitualmente, se pelea con el Estado, nacional, provincial y municipal, Terrible, porque es ¿eh? donde es lo que nos veces- está matando la presión tributaria, Claro. pero como te digo, nacional, No se provincial salva a y nadie. municipal. No, totalmente. Ahí te sacan por todos lados. Además, Alfredo, hay algo que es clave y sería bueno que la política lo entienda, que son los que generan empleo, invierten, pagan impuestos, activan economía. El sector de ustedes, como muchos otros, Claro. a veces hay un abuso de eso de sacarles recursos que podrían estar destinados. A ver, si a vos no te cobraran tantos impuestos, es factible que tenga más camiones, más empleo y más infraestructura. Exactamente. Pero mira, se dan cada cosa. Circunvalación, los ingresos a Rosario, Sí. son un peligro, Terrible. piedrazo, le rompen parabrisas. Sí, sí. Entonces, un camión pasa por circunvalación, le tiran un piedrazo, le rompen el parabrisas o le rasgan el parabrisas. Te agarra después la CNRT, te hace una multa. Claro, sí, la verdad. A mí es me gustaría que me hacen Sí, una sí, multa. sí, A mí sí. que vayan y me den la seguridad, Claro, ¿no? sí, O que sí, agarren sí, sí. a Sí. los que tiran las piedras, La verdad ¿cierto? que hay cosas que son inexplicables. ¿eh? Sí, con nosotros todo el mundo gana, con los transportistas. Alfredo, gracias por Gracias venir, a un vos, Ale. placer y ojalá, Gracias. por supuesto, que ustedes sigan por este camino y ojalá los que tengan que controlar, controlen para que el peligro en las calles no venga inclusive potenciado por aquellos que no deben hacerlo. Esperemos que no. Muchísimas Gracias, Ale, gracias. Tanda publicitaria y continuamos con mucho más por usted. Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia, junto a vos. Acompáñame a conectar el LED número 77376. En el 2019, solo el 20% de Rosario tenía iluminación LED. Hoy, 2025, Rosario llegó al 84% de cobertura LED. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que Banco Coinac lanzó el primer plazo fijo sostenible de Argentina? Vos obtenés rentabilidad y a la vez tus fondos se destinan a financiar proyectos de impacto. Conoce más en bancocoinac.com. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet.
cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Estás por construir Venite al Gallego, un emprendimiento que no tiene mucho tiempo en Funes, tendrá 4 o 5 años y tenemos de todo. Cuando digo de todo, ¿a qué me refiero? ¿Tenés que limpiar el terreno? Te limpiamos el terreno, te mandamos la máquina, hacemos todo para que empieces a construir. De ahí, mira, te muestro, tenés todo el material grueso que se te ocurra para levantar la viga, ladrillo, hierro, lo que se te ocurra, ¿no? Para que vos puedas empezar la obra desde cero. Pero también terminás la obra con nosotros, porque tengo todo lo último en revestimiento, grifería, sanitario, todo en un solo lugar. Las cortinas, por ejemplo. Preguntá por el Gallego, sería yo. Y te atendemos de manera personalizada. Lo querés financiar, che, mira, quiero hacer un acopio. Toda la problemática de la constructora grande, mediana y el que está arreglando un baño en su casa, lo podés resolver acá. Directamente tengo un equipazo, aparte que te atiende, vas a encontrar soluciones. Venite a Gallego, que te espero. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Pérez avanza. Con trabajo y obras históricas, respetamos y cuidamos nuestras calles, con un transporte público de calidad y cuidándonos para volver a vernos, orgullosos de nuestra ciudad. Juntos unimos Pérez. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. Estás a un paso de cumplir tus sueños. No la dejes pasar. Una fiesta de premios. Bingo Mega Sorteo. Edición 27. Tu oportunidad de ganar. Este año, Mega Sorteo vuelve recargado con más de 500 millones en premios. Compralo hoy contactando a tu vendedor amigo. www.bingomegasorteo.com.ar. Tu oportunidad de ganar. Muy bien, segundo bloque de Por Usted. En este caso vamos a hablar de un rubro importante, la literatura, la escritura. Y nos acompaña Gabriel Bertino, él es abogado, escritor de 2 libros, Equipaje de Mano, que es un libro de poesía, y Monteco, que es un libro de cuentos y relatos. Gabriel, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Es un placer. A ver, antes de contarme sobre tus 2 libros y especialmente Monteco, que es el último y que sin duda quiero que me cuente en detalle de qué se trata, la pregunta es clave. Abogado, estuvo en la función pública como presidente comunal de la localidad donde nació en Montes de Oca, pero ¿qué te incentivó a dar este paso a la escritura? ¿Siempre lo sentiste? ¿En algún momento se despertó esa idea? ¿Fue una curiosidad que te llevó una satisfacción y por eso potenciaste esto? Mirá, primero fui un gran lector. Eso es clave. Eso vos tenés que tener un arsenal de lectura muy grande para sentarte a escribir. Sobre todo cuando fui a hacer la secundaria Cañada de Gómez y vivía solo, y entonces vivía en la biblioteca Rivadavia, claro, matando tiempo. Luego de grande, bueno, tuve profesores de literatura en el Colegio Nacional, muy importantes. Qué importancia de los profesores, sí, que te generan esa semilla que germina, ¿no? Lo recalco, Zulema Celetti, que fue mi profesora, me inculcó el amor por la poesía. Y luego después las vueltas de la vida, que yo cuando vine a trabajar estudié en la Universidad Católica de Rosario y comienzo a trabajar aquí en Rosario con un profesional que ya falleció, Luis Anunciata, muy conocido, que estaba casado con Ani Echeverría, que era licenciada en letras, experta en poesía de César Vallejo y poesía española de posguerra. Entonces yo trabajaba en el estudio con Luis y hacía talleres con Ani. Digamos que me ayudó a publicar un libro en el año 96, que lo imprimí, pero digamos no comercialmente, claro. En el Colegio San José, que se llamó Estaciones. Salta, sí. La imprenta del Colegio San José, muy lindo, que sí. Trabajé también en la tapa del libro con el archivo histórico, porque como se llamaba Estaciones, usamos una estación de tren, que luego la vi
en algún otro lugar, en alguna colección de imágenes, la vi, esa foto. Bueno, y ahí empecé el deseo de escribir y empecé con la poesía, y que luego eso, bueno, quedó cuando yo tenía 20 años, 25 años, pero luego después la actividad profesional... Sí, la coyuntura te va llevando por te va llevando... pero es como que siempre tuviste eso ahí, sí, como pendiente. Sí, sí, y luego después del COVID, con todo ese parate, claro, y con todo lo vivido, todas las experiencias vividas, también justo me tocó el COVID siendo presidente comunal, bueno, falleció mi mejor amigo, pasaron un montón de cosas con el cual yo, como una forma de cable a tierra, volví a escribir. Y bueno, y ahí no paré más, digamos. Ah, muy bien, muy bien. Y Gabriel, a ver, contame brevemente Equipaje de Mano, que ya tiene su tiempo, que ya tiene su recorrido en la literatura, en la escritura de distintos lugares, pero fundamentalmente Monteco. ¿De qué se tratan y qué podés destacar de este último libro? Y uno viene a colación del otro, porque digamos, todo lo que yo, y lo pongo en el prólogo de Monteco, todo lo que yo viví en la interacción con los lectores en Equipaje de Mano me hizo querer escribir cuentos. Claro. Porque a mí siempre me gustó la poesía y desde que tengo memoria escribo poesía y leo poesía, pero bueno, la poesía es un poco restrictiva porque es un público más acotado, tenés que tener entrenamiento, o sea, como cualquier cuadro, cualquiera puede leer poesía o cualquiera puede ver un cuadro y eso te gusta o no te gusta porque ese impacto es emocional. Pero para sacarle jugo tenés que tener entrenamiento como para todo, o sea. Entonces, bueno, también quise probar algo relacionado con el cuento corto, que también es lo que me gusta, porque a mí me gusta, incluso para leer, cosas cortas. Claro, de resolución inmediata. Sí, donde vos puedas reflexionar, donde vos puedas parar y reflexionar, porque para mí la lectura tiene mucho de eso, de gatillo, y muchas veces me ha pasado estar leyendo un libro y hacer una hoja, una página y quedarme a lo mejor una hora pensando en algo. A mí me mueve eso y es lo que yo intento, es decir, transmitir, lograr, no tratar de contar algo para que la gente piense o vea lo que yo vi, sino que trato de escribir algo que gatille sus propios recuerdos, que gatille sus propias reflexiones. Sí, un disparador. Un disparador. Me ha pasado, acá Monteco tiene 10 cuentos cortos, y me ha pasado que en la presentación que hicimos, o algunas personas que ya lo han comprado y lo han leído, hay un cuento que se llama Aromas de Pasado, que habla sobre el aroma, el olfato, el perfume. Y mucha gente me ha dicho que leyendo el cuento, con lo que yo estaba contando en ese relato, recordaba su propio olor, recordaba la torta de limón de la abuela, el café con leche que le hacía la mamá cuando iba a la escuela, o el olor de las flores o de la cosecha recién cortada en el trigo. O sea, es lindo porque logro eso, es decir, que la persona se ponga en contacto, más allá de la historia que se está relatando, con sus propios recuerdos. Si Monteco, que aquí lo tenemos, y bueno, estamos viendo algunas imágenes, lógicamente, en la pantalla, pero si alguien que nos está mirando dice, voy a leer Monteco, ¿qué le dirías? ¿Con qué intención? ¿De qué manera podría ya ilusionarse? ¿Qué puede esperar de Monteco más allá de ese recuerdo? Digo, para que encontremos el perfil del lector. Bien, lo que yo intenté, después cada lector encuentra su propio... Exacto. Lo integra a su propio universo y le da su propio contenido, es una lectura ligera, fluida, simple, no rebuscada, no compleja, que cuente una historia y que además, bueno, tenga un toque de realismo mágico, es decir, que vaya... El último cuento es de ficción, pero le di como una especie de increscendo, donde el elemento mágico va de a poco para que el que no está acostumbrado no le choque en los primeros cuentos y vos te vas metiendo y no te das cuenta y terminás... O sea, en una ficción de... Claro, porque la diferencia entre la ficción y el realismo mágico es que partís de la realidad, vas hacia la fantasía, pero volvés a la realidad. Claro. La ficción está siempre fuera de la realidad. Entonces, bueno, la idea es salir de la realidad y
es decir, como siempre haces, ponerle componentes fantásticos, o a una historia fantástica ponerle componentes reales. Exacto. Esa mixtura entre realidad que vos cuando lees no sepas qué fue verdad o qué no, o de todo lo que estoy contando, Claro. Que te preguntes eso, claro. Exacto, que esa sea la pregunta. ¿Hasta dónde se habrá vivido esta la experiencia situación? ¿Qué fue realidad? ¿Hay propias? Sí, hay propias. Eso es también Sí, hay algunas que son casi literales, como el segundo cuento que se llama El nacimiento de un peregrino, que relata la historia del personaje al hacer el Camino de Santiago. Ajá. Y bueno, que eso fue una experiencia muy, muy intensa, que realmente te marcó. Me marcó, fue muy lindo. No lo hice entero porque son 780 kilómetros y no tengo el tiempo para hacerlo, pero hice 120 kilómetros. ¿Y eso alcanzó para...? Sí, porque vos te queda la credencial, te van sellando y si vuelvo a ir, continúo desde ese punto. Pero bueno. Algo que vos lo tiraste al pasar en esa impresión que hiciste en el Colegio San José. ¿Cómo se elige el nombre y la tapa? Que son fundamentales en esto. Debe ser tan importante como el contenido, digo yo. Sí. Porque a veces hay muy buenos contenidos con un mal título y una mala tapa y pierde. El tema de la tapa es esencial porque la imagen es mucho. Pega mucho. Y la imagen es lo que a lo mejor te llama la atención para que vos vayas a ver el libro. Y la imagen tiene que ver con la historia. No puedes poner una imagen, por más linda que sea, que no tenga que ver con la historia que estás relatando. Eso por un lado, que es esencial porque, bueno, te llama. Es poner en imágenes, es otra forma de decir. Exacto. Y el título, bueno, eso es complejo, porque muchas veces una pregunta interesante es decir, ¿qué va primero, el título o la historia? Claro. O nace primero la historia y después va el título. Por experiencia puede pasar de ambas maneras. Bien. Porque vos tenés una idea. Pero lo que pasa es que cuando vos escribís un cuento, a diferencia de la poesía, que la poesía es inspiración y casi no recibe corrección, salvo los detalles mínimos, pequeñas, porque es inspiración. Cuando vos te sentás a escribir un cuento, vos navegás y vos arrancás en un lugar y terminás quizás en una historia completamente diferente a lo que vos te habías sentado a escribir, o que lo que incluso iniciaste a escribir. Y te fuiste por una rama, y esa rama ganó una entidad que hasta modifica totalmente la historia del cuento. Y por lo tanto el título. Por eso muchas veces, muchos cuentos nacen con un título y cambian. Y el título del libro, Monteco, muchos me preguntan, porque también lo que yo quería, también lo discutí en la editorial, este tema, porque es como que Monteco no les decía mucho a ellos, y me proponían algún nombre de algún cuento, y yo les decía que no quería el nombre de ninguno de los cuentos para no dar un indicio errado de que ese cuento tenía un protagonismo que en realidad no tenía. Porque para mí eran todos iguales. Sí, para no distinguir a uno por los demás. Claro, porque vos estás dando una pista, sino no se está diciendo por qué este es diferente. Y Monteco es el gentilicio. Yo nací en Montes de Oca, o nací en Rosario, pero viví en Montes de Oca. El gentilicio es monteoquino. Pero bueno, la idea es buscar un nuevo gentilicio, es decir, como una nueva forma de ver al habitante del interior, porque también es eso, es contar la realidad desde otro lugar, que no sea la ciudad, que no sea Buenos Aires, que no sea Rosario. Es decir, cruzadas por otras realidades. Por otras realidades diferentes, porque obviamente los seres humanos tenemos cosas que somos iguales en todos los lugares del mundo y cosas que son muy diferentes. Totalmente. Entonces eso es lo bueno, es lo lindo encontrar eso que nos identifica y que nos une a toda la humanidad y esas cosas que nos hacen diferentes. Para ir cerrando, Gabriel, la gente que pueda estar interesada en acercarse a vos, acercarse a los libros, adquirirlos. Sé que estás trabajando en las presentaciones, sé que va a haber ya hay una movida interesante, pero lógicamente potenciarla. ¿Cómo ya está en librerías? ¿Va a estar en lugares específicos? Circula comercialmente en todo el país por librería Geni Ateneo. Bien. Y acá en Rosario también en Homo Sapiens. Bien, perfecto. También se puede conseguir en Homo Sapiens. También está la versión digital del libro electrónico que también se puede conseguir en Amazon. Y bueno, para contactarme también en las redes sociales, en Instagram está @bertino.gabriel, que ahí me encuentran y bueno, de ahí interactúan. Es un perfil público y recibo mensajes, sobre todo después que la gente lee el libro, porque eso es súper interesante para mí,
distintas opiniones son y muy diferentes, porque cada uno, como te decía, lo integra con su historia, claro, lo integra con sus intereses, con sus Cada sueños, lector es un mundo, es son un mundo. vivencias distintas. Y entonces lo que vos recibís te ayuda mucho. Me pasó con Equipaje de Mano, me mostró esta posibilidad de escribir cuentos, claro, más allá de la poesía, porque lo que me pasaba era que la gente muchas veces se sentía identificada con la temática que elegía, pero no tanto con el formato de la poesía. Claro, totalmente. Entonces es como que me decían eso. Entonces digo, bueno, como la intención voy por este camino, es comunicar, es contar, también porque son cosas diferentes y cada uno tiene su propia esencia y sus propias características. No digo que uno sea mejor que otro, pero son distintas. Pero son totalmente distintas, exactamente. Gabriel, gracias por venir. No, por favor, Ale, gracias a vos, un placer. Un gusto. En tanda publicitaria y seguimos en Mucho Más por Usted. Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia, junto a vos. Acompáñame a conectar el LED número 77376. En el 2019, solo el 20% de Rosario tenía iluminación LED. Hoy, 2025, Rosario llegó al 84% de cobertura LED. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que Banco Coinac lanzó el primer plazo fijo sostenible de Argentina? Vos obtenés rentabilidad y a la vez tus fondos se destinan a financiar proyectos de impacto. Conoce más en bancocoinac.com. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Estás por construir Venite al Gallego, un emprendimiento que no tiene mucho tiempo en Funes, tendrá 4 o 5 años y tenemos de todo. Cuando digo de todo, ¿a qué me refiero? ¿Tenés que limpiar el terreno? Te limpiamos el terreno, te mandamos la máquina, hacemos todo para que empieces a construir. De ahí, mira, te muestro, tenés todo el material grueso que se te ocurra para levantar la viga, ladrillo, hierro, lo que se te ocurra, ¿no? Para que vos puedas empezar la obra desde cero. Pero también terminás la obra con nosotros, porque tengo todo lo último en revestimiento, grifería, sanitario, todo en un solo lugar. Las cortinas, por ejemplo. Preguntá por el Gallego, sería yo. Y te atendemos de manera personalizada. Lo querés financiar, che, mira, quiero hacer un acopio. Toda la problemática de la constructora grande, mediana y el que está arreglando un baño en su casa, lo podés resolver acá. Directamente tengo un equipazo, aparte que te atiende, vas a encontrar soluciones. Venite a Gallego, que te espero. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Pérez Avanza. Con trabajo y obras históricas, respetamos y cuidamos nuestras calles, con un transporte público de calidad y cuidándonos para volver a vernos, orgullosos de nuestra ciudad. Juntos unimos Pérez.
Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. Estás a un paso de cumplir tus sueños. No la dejes pasar. Una fiesta de premios. Bingo Mega Sorteo. Edición 27. Tu oportunidad de ganar. Este año, Mega Sorteo vuelve recargado con más de 500 millones en premios. Compralo hoy contactando a tu vendedor amigo. www.bingomegasorteo.com.ar. Tu oportunidad de ganar. Muy bien, último bloque de Por Usted y quiero hablar del mercado inmobiliario, que es mejor que un amigo de la casa que siempre con mucha amabilidad nos informa, nos explica de la mejor manera y se hace presente aquí en el estudio. Hablo del corredor inmobiliario Alejandro Bassini, él es coordinador general del Departamento de Estadística de COSIR, que es el Centro de Corredores Inmobiliarios de Rosario. Ale, gracias por venir. No, gracias por la invitación, por favor. Han presentado un informe muy completo de julio en cuanto al tema alquileres, en el tema ventas. Contame un poquitito cómo está el mercado hoy. A grosso modo, después vamos puntualmente de forma selectiva. Bueno, este informe da cuenta de varios fenómenos en materia de alquileres. O sea, lo que nosotros ponemos por arriba del resto es el aumento exponencial de unidades con destino a vivienda en el área central de Rosario. Si nosotros hacemos una línea histórica, teníamos hace 2 años atrás apenas más de 600 unidades disponibles para lo que es era el mercado de alquileres. Hoy nos encontramos por arriba de las 2.500. Esto a partir de el famoso decreto que terminó con la ley anterior y potenció esta, ¿no? Correcto, la desregularización permitió de que muchos inmuebles que nos venían cumplimentando sus objetivos de venta se vuelcan al mercado de alquileres, pero también le sumamos otra parte, otra arista que es interesante poder analizarla. Se está dando un pequeño acumulamiento de unidades. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy, o sea, el escenario económico, la coyuntura del país, Rosario como ciudad neurálgica no es ajena a este contexto. Sí. Y claramente hoy el mercado revalida los precios. Si nosotros ofrecemos un inmueble que se encuentra no muy por arriba de los valores de la media, el mercado no lo revalida, no se alquila. Claro. Entonces hoy nos encontramos frente que también se desprende de este informe los procesos de realización de lo que es, desde que el inmueble se ofrece en alquiler hasta que se materializa la reserva y se pone en ejecución el contrato, estamos hablando de 60 a 90 días. ¿Vos te acordás de la época donde desesperado había uno y no duraba nada? Los carteles los teníamos llenos de tierra, acumulados, no llegábamos a colocarlo porque había lista de espera. ¿Qué cambio violento? Eso es importante. Esto ha generado un equilibrio para que la escalada de aumentos que se venía dando años atrás sea más paulatina, más gradual, más dosificada, y por el otro lado también mejorar la calidad de la elección. Claro. Eso es lo que sucede, eso lo vemos como una parte positiva porque hoy nosotros vamos a mostrar un departamento y lo mostramos 4, 5, 6 veces antes de alquilarlo. Ya las condiciones, hay flexibilidad en las condiciones, no es todo lineal, antes era esto así y no se mueve de ahí. Hoy no, claramente eso hay un diferencial. Si uno tuviera que, en cuanto a alquileres, demanda, ¿hay algo que se caracteriza en cuanto a cantidad de dormitorios o hasta zona geográfica? ¿Hay algún perfil que uno pueda decir, y en este lugar? Sí, hoy los barrios que son más demandados en el área central de la ciudad, el barrio Lourdes, un barrio que ya hace varios años ha picado en punta, hay mucha tendencia, mucho desarrollo de la construcción. Hoy presenta una fisionomía en el cual sigue siendo un barrio macrocéntrico, con muchos polos neurálgicos, con aristas comerciales, los centros de salud, es verdad, han revalidado mucho estas zonas. Pichincha sabemos que es algo que ya viene de hace años en expansión. Y después, lo que se va generando es una motorización, una dinámica de acuerdo a la oferta y la demanda. Claro. Después tenemos un nicho muy pequeño, que, por ahí no sería justo ponerlo como en el volumen de la media, pero el segmento premium es algo que siempre hay poco.
Hay poco porque, bueno, también en materia de alquiler, hacer una erogación importante a la hora de invertir en ese inmueble y volcarlo al canon al alquiler para el retorno locativo, y por ahí no funciona mucho como mecanismo de negocio. Vos sabés que los otros días, y esto es un hecho aparte, vino gente, parientes del interior, y decían, pero qué cantidad de edificios, hacía mucho que no venían, se han generado, inclusive algunos se están construyendo. Hay demanda, Rosario tiene demanda para todo este escenario. Está bien, la construcción está costándole ahora, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que busca, necesita, el movimiento está en ese sentido. Sí, está. Con otros tiempos y otra forma, pero está. Sí, está, porque, a ver, hoy, después si querés lo podemos mixurar con la parte de venta, ¿no? Sí. Pero hoy la materialización de las operaciones inmobiliarias es toda por privado. Claro. Entonces, ¿cómo funciona el privado? Contado en efectivo, en un pago. O sea, hoy la negociación, la financiación no es fácil. Más entre particulares, salvo que alguien que esté muy ávido en los negocios, que verdaderamente tenga una gimnasia. Pero lo menos. Pero no, estamos hablando de un porcentaje que creo que no es significativo. No es significativo. Entonces, por ahí lo que sucede es que las empresas que desarrollan dan facilidades. Claro. Dan facilidades, dan entrega, dan cuota en pesos, ajuste, por supuesto, una indexación generalmente a lo que es el índice de la Cámara de la Construcción. Pero la realidad es que hoy, como bien hacía referencia, a los altos números, los altos registros de los valores de la construcción, hoy el usado es lo que se está vendiendo. Claro. Sí. Vos marcaste por ahí el tema de la falta de financiación. Había arrancado con mucha fuerza, con mucha expectativa, hasta con demasiada ilusión, la oferta de créditos hipotecarios de gran parte del sistema financiero. Eso se fue enfriando, cambiaron las condiciones, tasa de interés, la gente empezó a quizá temer. Tuvimos alguna experiencia complicada en otro momento, no tuvo peso. No, la realidad es que nosotros como institución intermedia, toda aquella herramienta que provenga del Estado, la recibimos más que bienvenida, porque bueno, el apalancamiento de la inversión en el ladrillo, o sea, cuando uno no lo puede generar hoy en este escenario tan complejo, o sea, el atesoramiento, el ahorro es muy difícil. Claro. Hoy las herencias, o sea, quedan más desagregadas. Exacto. O sea, no es fácil de la casa familiar, 3, 4 hermanos, comprar 3, 4 casas. Complicado. Entonces nosotros veíamos que, como venía sucediendo, y bueno, hace poco estuvimos reunidos con colegas también de Capital Federal, son realidades distintas. Allá sí funciona, allá el poder adquisitivo del solicitante es mucho más elevado. Claro. El banco nos mide como capacidad de ingreso, posibilidad de pago. Nosotros somos una ciudad que no depende del trabajo público. Nosotros somos privado, motorizamos la economía, exactamente. Muchos monotributistas. Claro. Entonces hace dificultoso poder justificarle al banco, o sea que uno a lo mejor tiene más ingresos de lo que ellos perciben. Y eso te tira para abajo. Entonces, cuando se presenta el cliente a solicitar, ¿qué es lo que pasa? El volumen del préstamo no es acorde con la necesidad que tiene. Totalmente. Y aparte tenés que tener unos pesos ya previstos para eso, supuesto. Y se complica. Y perdón, pero creo que esto es clave. Estamos hablando a una inversión a 20 años. Totalmente. 20 años. Es difícil. Es difícil. Porcentaje de... A ver, ¿cómo impacta en el porcentaje de tu ingreso los alquileres? Siempre se habló que había momentos que estaba más del 50%. ¿Cómo estamos en eso? ¿Tienen una idea? Sí, ahora nosotros tenemos un impacto que va... A ver, es una cuestión obvia también. Yo creo que no es lineal. No aplica lo mismo. Nosotros tratamos de hacer generalidades siempre. Que no muestra la realidad plena. Claro. Pues también es importante hacer una aclaración, porque muchas veces, y está bien que así suceda, el cotidiano de la gente cuando mide el alquiler lo mide con las expensas, lo mide con los tarifas, porque al fin y al cabo es lo que uno desembolsa todos los meses. Mantenimiento del hogar en general. Exactamente. Cuando nosotros achicamos y nos vamos únicamente al alquiler, hoy estamos hablando un poco arriba del 30% del monoambiente, nosotros lo medimos por empleado de comercio, jornada completa, y llegamos hasta los 2 dormitorios, que arriba del 50%. Hoy la realidad es que si alquilar un departamento de 3 ambientes, 2 dormitorios, en un lugar, digamos, llamémoslo, entre los 3 bulevares más importantes, estamos hablando de que si no hay una confluencia de 2 ingresos, se hace muy cuesta arriba. Claro, muy cuesta arriba. Antes de comenzar el programa, hablábamos con Ale sobre, en un futuro, quizás no demasiado lejano,
mucho peso en el segmento de alquileres de jubilados. Sí. Parece que todo se encamina a ese lugar con lo difícil que va a ser. Están viendo eso ustedes, ¿no? Por lo menos se proyecta, es una mirada a futuro. Sí, yo hoy no lo vemos, como una preocupación, pero sí como una ocupación. Al respecto. Nosotros estamos viendo primero, como charlábamos antes, una cuestión generacional, hay un segmento etario de gente joven que no viene incorporado con el tema de, más allá de la posibilidad o no, de querer comprar un inmueble, no quiere atarse al tipo de compromisos. Nosotros, yo tengo más de 40, somos una generación que tratamos o nos han criado con la idea, con la casa propia. Y bueno, hoy estamos viendo de que también, producto de la alta, hay una gran, no sé si alta, pero hay un sector con informalidad, como hablábamos antes de la parte de monotributistas, que cuando llega a la etapa pasiva, a la etapa, ¿no?, de que como todo justo trabajador tiene que llegar a la parte del receso laboral, va a ser complicado. Esta incidencia del alquiler claramente va a ser alta. Porque bueno, también pensemos de que va a ser una situación en el cual una cuestión también biológica más vulnerable, se va a encontrar con un segmento. Hoy tenemos en la inmobiliaria jubilados e inquilinos, pero son los menos. Eso es el tema que puede... Tema venta, ¿cómo estamos? Bueno, tema venta, hay un indicador en el informe que es muy positivo, que han bajado las unidades disponibles, eso cruzamos información con lo que son los guarismos de las escrituras, o sea, se han corroborado y se han confirmado cierres el primer semestre del año de hace bastante tiempo en número ascendente. Es algo muy positivo. Nosotros estamos preparando un nuevo informe que viene a colación con una de tus preguntas. A ver, nosotros tenemos el número de escrituras, pero queremos indagar un poquito para ver cuál es lo que más se está comprando. Claro. Porque esa información no la tenemos todavía. Claro. Entonces queremos ir un poquito más. Estamos teniendo reuniones también con lo que es la EB, la Cámara Argentina de la Construcción, digamos, multisectoriales, para poder trabajar y desarrollar todos estos aspectos más profundamente. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Arrancó muy bien el año, se viene sosteniendo, pero no quiero hablar de porcentaje porque parte de nuestro trabajo es hablar con números y no con opiniones. Sí te digo que, para hablar una palabra genérica, la mayoría es por el privado. Claro, totalmente. La última, para no quitarte más tiempo. Mucho se habló del tema locales comerciales. Sí. En algunos lugares mucha demanda, shopping, el del siglo. Por ahí en el centro como que se ven más locales ya sin ocupación. Una reflexión, ¿cómo estamos en ese tema? Mira, en términos generales, este último informe que presentamos el mes de junio, lo presentamos en julio y lo hicimos con un trabajo relevado en junio. Lo hacemos en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, con el Instituto de Investigaciones Económicas. Los investigadores verdaderamente tienen un nivel de profesionalismo que es increíble. Para pasar en limpio, los números hablan por sí solos. 9 de cada 10 locales están ocupados. Claro. Ahora, cuando nosotros pasamos y vemos los locales, también hay que contemplar que hay transiciones. Hay una época también que es estacional. También hay mucho peso. Hay mucho peso. La renovación, el recambio se da generalmente a mitad de año. Si nosotros, este informe de locales comerciales lo hacemos cada 6 meses. Claro. Y los números a fin de año siempre dan mejor. Ahora, el tema de shopping es una motorización propia, muy bien funcionan. Inclusive los que estaban flojos, como el portal, levantaron. Bueno, tengo contacto cotidiano con la gente del portal y la verdad que la parte gerencial ha tomado medidas que han impulsado, ha potenciado. La verdad que eso a nosotros, que se pueda utilizar nuestra herramienta, porque al fin y al cabo nosotros lo que otorgamos son herramientas para que después las autoridades, ya sea del público o del privado, desarrollen todas las estrategias en base a eso. Que les parezca más conveniente. Ale, como siempre, muchísimas gracias, muy amable, un pantallazo, una idea de lo que está sucediendo en un sector muy importante que me encantaría también que la construcción levante por lo que derrama como multiplicadora de empleo, pero el sector inmobiliario sinceramente necesita estar muy bien y por suerte en algunos aspectos cosas que se han normalizado, ¿no? Sí, siempre hay cosas por mejorar, pero somos muy propensos de poder ver siempre el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. La última, simplemente porque me iba a quedar pendiente y me iban a decir algo después.
¿Cómo se están dando los periodos de renovación de alquileres que habían llegado a casi mensuales en algún momento? Con la estabilidad económica, ¿esto se empezó a ampliar de nuevo? Sí, sí, claramente, Ale. Hoy no encontramos contrato por menos de 4 meses, o sea, de la periodicidad en relación al ajuste. Nosotros, si bien está desregulado, ¿no? Lógico. Pero hoy volvemos a lo mismo, el mercado revalida. O sea, Claro. si... Es cuando yo hablaba de ese acumulamiento, la mayoría de las veces es por razón de precio, pero Exacto. también es por condiciones. Claro. Si yo tengo un valor correcto, pero hago un ajuste bimestral, no se revalida. Hoy hablamos de 4 o 6 meses y los índices son los que habitualmente el ICL, el IPC, son los que se vienen trabajando. Hasta hace poco el mercado le ponía condiciones a la gente, hoy la gente valida o no valida las condiciones del mercado. Es algo lógico, ¿no? Es así, es la conclusión con que llegamos. Gracias. A disposición. Ya volvemos con el final de Por Usted. Muy amable. Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia. Juntos. Muy bien, llegamos al final de Por Usted, nos estamos despidiendo, espero que haya sido de su agrado, que le haya servido todos los temas que tocamos. Por lo pronto, nos encontramos en el próximo programa. Chao, hasta entonces, muy amables.